Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día lunes que por la gracia de Dios el Señor nos da la vida para que la dediquemos a esto, a escudriñar sus escrituras y a conocerle más. ¿Cómo está, Pastor Joselito? Buenos días. Bien, gracias, buenos días, Pastor. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me concede de impartir el estudio de la Palabra de Dios a través de la lección. Este punto tan importante. A mí me gusta mucho este tema y espero comprenderlo más en este estudio. Amén. Así es, estamos en el tema de la gracia redentora y analizando en esta semana la actividad redentora de la deidad. Así que vamos a orar como siempre lo hacemos antes, Pastor. Claro. Padre nuestro que está en los cielos, amén. Hoy nos presentamos nuevamente en su presencia para agradecerle, Señor, por este gran don inmerecido. Gracias, Padre Santo, porque allá en los concilios de las eternidades se planeó este gran propósito para salvarnos, Padre mío. Así es. Y gracias, Señor, a ese plan que se efectuó en la cruz de Calvario a través de nuestro Salvador Jesucristo, hoy podremos nuevamente ser levantados. Así es, Padre. Señor, el estudio de hoy, Señor, que sin duda alguna debe conmover nuestros corazones, pueda ser entendido y pueda transformarnos y cambiarnos. Así es, Padre. Denos sabiduría para comprenderlo y entenderlo. Amén. Que la ayuda del Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Amén, y también que sea con nuestros hermanos que han de recibir este alimento, que sea de beneficio para su vida espiritual. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abordar el estudio sobre la gracia hoy con una pregunta, y es cómo se reveló esa gracia divina a los hombres y con qué estaba asociada, Pastor. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 y 17, encontramos la respuesta a esta pregunta. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De esa manera se reveló la gracia divina a los hombres, a través de Cristo. Cristo vino a revelar, vino a darnos la gracia, a traerla del Padre a través de Él, y está asociada también pues con la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, este detalle que nos presenta el apóstol Juan es algo pues muy bonito, saber de que el Señor Jesús, Él prácticamente era la imagen de su Padre, pues dice que vimos, dice, su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, dice Juan, cuando Jesús vino a este mundo. Así que ¿cómo se reveló la gracia divina a los hombres? A través de Jesucristo, quien también estaba, dice, pues lleno de la gracia y de la verdad. Si nosotros queremos entender la gracia, tenemos necesariamente que estudiar a Cristo y su misión aquí en la tierra, estudiar lo que estudiamos en el trimestre pasado, de cómo realmente Él vino a salvar a la raza humana. Es en Jesús que se ha revelado la gracia divina, y aunque se destaca Jesús siempre, no se nos olvide que también el Padre y el Espíritu Santo estaban involucrados en este plan de salvación, lleno de gracia y de verdad. Podríamos decir lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de fidelidad, lleno de sinceridad. La verdad tiene que ver con lo confiable, con lo fiel, con lo sincero, con lo íntegro. Jesús estaba lleno de eso. Así que la gracia divina se reveló a los hombres a través de Cristo y estaba plenamente asociada con la verdad. Pero como el don profético, Pastor Joselito,
nos dice que pues lo que acabo de decir, de que no se nos olvide que también el Padre estuvo en esto. Claro. Y ya dije también que el Espíritu Santo, pero como el don profético nos lo recuerda. Sí, dice de esta manera, dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha a su amado Hijo? No, no. Aún el Dios del cielo tuvo que luchar para decidir entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Creo que aunque este plan se llevó a cabo, hubo que tomar una decisión, ¿verdad? De llevarlo a práctica. Y este fue un dolor y un sufrimiento para el Padre. Vemos esta historia reflejada en Abraham y su hijo en Isaac, allá en el monte Moria, pastor. Para Abraham, las noches previas de llegar ahí al monte fueron de sufrimiento, fueron de cómo es posible que hiciera este sacrificio de su hijo. Así el Padre también tuvo esta lucha para hacer un sacrificio por una raza culpable, si permitir que su hijo fuera entregado. Dice que tuvo una lucha interior para tomar esa decisión, y eso nos muestra que el ser humano debía responder a esta gracia de una manera completa, que nos demos todo por el Señor. La verdad que esto no, aún yo le pido al Señor que nos dé sabiduría para comprender esto, porque aún no lo alcanzamos a comprender con esta mente finita. ¿Con cuánta razón entonces dice el Evangelio de Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Exacto. Porque, como dice aquí el don profético, tuvo que luchar el Señor para decidir entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su amado Hijo para que muriera por la raza humana. Pero cuando en la lucha Él decide, voy a salvarlos y lo voy a entregar, entonces dice Juan, de tal manera amó, dice Dios al mundo. Hay muchas maneras de amar, pero ninguna supera la manera de amar de Dios. Claro. No fue fácil, pues hermanos, hacer esa decisión, pero la hizo por el grande amor que nos tiene. Ahora, qué maravillosas palabras asocia Pablo con esto que llamamos la gracia. Sí, Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí las palabras que asocia Pablo con la gracia es la justificación, que también se dio gratuita y fue por gracia. O sea, ¿cómo puede el Señor perdonar? ¿Cómo puede justificar a un pecador empedernido y justificarlo gratuitamente para hacerlo un hijo del reino, un hijo santo, como a reflejar su carácter? Eso es por gracia también. Entonces el apóstol Pablo asocia con la gracia esto de la justificación gratuita también, que viene a través de Cristo Jesús, a través de ese precio que se pagó en la cruz del Calvario. Qué interesante este término, justificación, porque también está implicado en él lo que es, para entenderlo más fácil, el perdón de Dios para con nosotros, la raza humana. Prácticamente el castigo, hermanos, quitar el castigo que nos correspondía. En eso está, digámoslo así, involucrado la justificación, en perdonar al hombre, en liberarlo del castigo. Miren qué grande es esto que Pablo asocia con la gracia, el que nosotros hayamos sido declarados justos. Digo, hayamos sido declarados justos porque ya le hemos recibido como nuestro Salvador personal, ya le hemos aceptado. Pero tú, mi amigo televidente o radioyente, que no has sido justificado porque no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, yo te quiero animar para que no prolongues más esa decisión. Mira, interésate en Jesús, interésate en estudiar acerca de Él
Interésate en estudiar acerca de este plan de la salvación, para que también tú seas justificado, para que también tú seas perdonado, para que también tú seas liberado del castigo que te corresponde por ser pecador. Pablo asocia la gracia con la justificación, con el perdón. Ah, mis hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesús no nos imputa su justicia? ¿Sabes que cuando el Señor nos imputa su justicia, Él prácticamente nos mira como que si nunca hubiéramos pecado? Así Es como que si el pastor Joselito pues haya sido lo peor en la vida, pero viene y reconoce a Jesucristo como su Salvador, lo acepta y se entrega a Él. Viene el Señor y por su gran sacrificio que hizo en la cruz, viene y le justifica, lo declara perdonado y lo mira como que si nunca hubiera hecho nada malo, y le pone ese manto de justicia y lo mira completamente limpio, puro, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado y lo ha purificado. Miren ustedes cómo Pablo utiliza entonces el término de la justificación con la gracia redentora. El don de profecía, ¿cómo nos lo amplía más esto? Dice en Patriarcas y Profetas, página 389, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios, escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él andó. Qué declaración tan importante, pastor, de que la gracia, o sea, la justificación, lo que hace la gracia en el ser humano, no pasa por alto la ley. La ley sigue estando ahí, no es como muchos otros piensan, sino que al tratar, cuando somos justos, cuando aceptamos la justicia de Cristo, dice que al ser expiados nuestros pecados, dice que la obediencia a la ley de Dios entonces es de una manera natural, es de una manera que el ser humano, pues si fuimos rescatados de una manera pecaminosa, como dice el apóstol Pedro, ¿cómo es que volveremos nuevamente a ir por ese camino? Por eso la gracia hace un papel importante, que es también la de restaurar. Y aquí podemos ver en este párrafo que esa restauración del pecador es nada otra cosa sino que obedecer la santa ley de Dios. Y sabe que, uniendo esta declaración del don profético con lo que estábamos comentando de los versículos, sí, pues aquí nosotros comprendemos de qué fue que el Señor nos justificó. Claro. De qué fue que el Señor nos perdonó. Es que había una ley que demandaba justicia. Exacto. Y esa ley que demandaba justicia, pues nosotros no teníamos con qué nos pagar esa demanda, eso que la ley demandaba. Exacto. Y entonces Cristo vino y prácticamente Él lo hizo por nosotros. Exactamente, por eso es que Él es nuestra justicia ahora. Exacto. Ahora, ¿qué sucede cuando la ley demanda justicia y nosotros tenemos que pagar, ¿verdad?, la transgresión a esa ley? Después que, vamos a poner un ejemplo aquí, pastor. Imagínese que usted va, después de que salgamos de aquí, de este estudio, imagínese que usted va manejando ahí por estas calles aledañas, ¿verdad?, cerca de acá, de este estudio, y por ahí se le olvidó el límite de velocidad en el cual debía ir. Y entonces, cuando viene a sentir, mira que un carro le pone las luces. La ley está demandando justicia ahí, ¿no es cierto? Claro. Porque usted ya se pasó del límite de velocidad y esa ley está demandando justicia, y entonces pues esa luz atrás le dice párate. Sí, exacto. La ley te paró. La ley te paró y ahora va a demandar justicia. Y viene y le ponen a usted pues aquí le llaman un ticket, aquí en los Estados Unidos, allá en mi país le dicen una esquela, una multa, ¿verdad? Sí. Y se la ponen, y a partir de allí
que usted ya vio que la ley le demandó justicia y ha afirmado que tiene que pagar porque pues la ley demanda justicia. A partir de ahí, ¿cómo se va usted manejando el resto del camino? Creo que hay que buscar respetar la ley, ¿no? En ese aspecto. O sea, porque ya la ley demandó justicia y usted ya afirmó que va a pagar, de ahí para allá, pues esa ley ya no importa, o sigue valiendo más todavía. De alguna manera sigue valiendo más todavía, porque al saber que ha sido violada, eso nos da a entender que esa ley ahí está presente. Exactamente. Esto mismo, hermanos, es lo que sucede con la ley de Dios. Y aquí es donde muchos cristianos está confundido. Creen que porque Cristo ha pagado la transgresión a la ley y Cristo se ha convertido en nuestra justicia y Cristo por lo tanto nos ha justificado, algunos creen de que pues ya el Señor ha pagado por nosotros las transgresiones a la ley de Dios y por lo tanto no estamos obligados a observarla. No, mi hermano, no creas esa sugerencia satánica. La ley de Dios sigue siendo válida y la debemos seguir respetando. Y por eso le puse aquí el ejemplo con el pastor Joselito. Si a él le pone la policía, la ley lo para, le pone una multa porque iba veloz, él a partir de ahí se va más cuidadoso observando esa ley, respetando esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley sigue demandando justicia. Lo que sucede aquí con nosotros es lo siguiente, hermanos, que la ley de Dios sigue demandando justicia, pero Cristo es nuestra justicia. Y en la medida en que aceptemos a Cristo y estemos con Cristo, sus méritos, su justicia nos es imputada y prácticamente somos perdonados de la transgresión de la ley. Pero por eso seguiremos pisoteando esa ley. No. El apóstol Pablo dice que no es porque Él nos haya perdonado que vamos a seguir transgrediendo la ley de Dios. Yo creo que debemos más bien nosotros entender muy bien qué significa la justicia y la gracia, la justificación y la gracia. Y cuando la entendamos, miraremos que nunca la gracia es libertad para andar haciendo lo que uno quiera con la santa ley de Dios. El Señor te perdona, pero de ahí para allá, el Señor espera que tú respetes esa ley, que es el reflejo de su carácter. Y cuando hablamos de la ley, pastor, pues estamos hablando de los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿no? Exactamente. La ley que se dio en el Sinaí, la ley moral que se dio en el Sinaí. Me llama la atención que la sierva del Señor dice aquí, que esa misma ley fue grabada, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra, es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Pero no para ser violada, sino para ser respetada. Exactamente. Porque de gracia el Señor nos rescató de la desobediencia de la ley. El precio que nosotros debíamos de otorgar la ley, el Señor lo pagó, que era muy caro. Entonces, ¿cómo viviremos entonces nuevamente siguiendo esa transgresión? Esa ley que es escrita por el Espíritu Santo en nuestro corazón, no es para ser seguida, sino para respetarla y obedecerla. Y pastor, esa ley que demandaba justicia, solo podía ser pagado lo que ella demandaba con la muerte, ¿no es cierto? Exacto, sí, y eso es de ahí que Cristo vino a pagar ese precio. Eso, todo abunda, todo gira alrededor de la gracia y la justicia de Cristo, de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. De manera, hermanos, que este día entonces vamos a darle gracias a Cristo. Amén. Vamos a darle gracias al Padre otra vez, como lo hicimos ayer, porque en Jesús se reveló la gracia y en Jesús se reveló la justificación para la raza humana que había transgredido la santa ley de Dios y que porque demandaba esta justicia, Jesús entonces pagó lo que demandaba. Dios nos ayude para que nosotros apreciemos esto. Y hermano, hermana, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Si has pecado, si has hecho lo malo delante de Dios, ven a Cristo ahora. Ven para que Él te justifique. Ven para que con su gracia te perdone y te declare justo. Vamos a orar por ti en este momento. Padre nuestro, cuánto te agradecemos que en Jesús nosotros comprendamos cuán grande y cuán preciosa es esta gracia.
al punto de que nos justificó de nuestras transgresiones, nos perdonó de nuestra culpa, de esa transgresión que hicimos a la santa ley. Oh Señor, los 10 mandamientos siguen siendo válidos, están grabados en las tablas del corazón de todos aquellos que lo permiten, de manera, Señor, que aquí estamos hoy, no solo agradeciéndote porque nos has justificado, nos has perdonado, sino que también estamos rogándote que esos mandamientos sean escritos cada día en nuestro corazón, para que los guardemos por amor, para que los respetemos por amor. Oh Señor, te damos gracias porque nos has justificado, porque nos has perdonado, y queremos pedirte por aquellos hijos e hijas tuyas que andan en el pecado, aquellas personas, Señor, que andan transgrediendo la santa ley de Dios y que necesitan ser justificados. Te pedimos por ellos, para que sientan la necesidad de un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Te pedimos, Padre, para que vengan y disfruten de lo que es la justicia imputada sobre sus vidas, de tal manera que tú los mires como que si nunca hubieran pecado. Gracias, Señor, porque en esta gracia bendita encontramos también la justificación, y es por la fe en ti que la agarramos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.